Y lo cierto es que nosotros habíamos conversado de que si pasábamos al Mundial se iba a generar un incremento de alrededor de unos 1.000 millones de soles. Esto es más o menos, perdón, 1.000 millones de dólares, lo que es más o menos un medio punto porcentual del PBI. Está Carlos Posada, director institucional de la Cámara de Comercio de Lima. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido una vez más aquí a Exitosa. Hola Jesús, ¿cómo estás? Mucho gusto nuevamente. Un poco tristes por la derrota de ayer, pero igual un Sí, gusto estar con claro, ustedes no, hoy día. no podemos tampoco evidenciar nuestra tristeza. Creo que todos estamos con este sentimiento nacional, pero yo también, fíjate que soy bastante crítico de la situación porque creo que sí pecamos de muy confiados, de mucho triunfalismo. Creo que debimos advertir que otro podría ser el resultado y eso tampoco es que lo trabajamos, ¿no? La derrota era un escenario posible, ¿no? Incluso creo que hasta la selección no la tenía previsto, ¿no? Pero vamos a otras pérdidas. Yo te decía, creo que conversamos contigo el sábado, ¿no? ¿Conversamos el sábado contigo? Sí. Estamos el viernes, si no me equivoco, Jesús. El viernes, si no me equivoco. A ver, yo te decía que si ganaba Perú se iba a triplicar el consumo, ¿no? Y así íbamos a evitar las pérdidas de, por ejemplo, el feriado declarado por el gobierno el día de ayer. Ya con este resultado, ¿cuál es nuestra realidad cruda y dura? A ver, como lo conversamos el viernes, ¿no? Primero dijimos no hay que declarar feriado porque eso de por sí nos golpea un poquito, pero bueno, ya eso pasó. Y lo cierto es que nosotros habíamos conversado de que si pasábamos al Mundial se iba a generar un incremento de alrededor de unos 1.000 millones de soles. Esto es más o menos, perdón, 1.000 millones de dólares, lo que es más o menos un medio punto porcentual del PBI. ¿Y esto por qué? Porque estábamos pensando que una serie de sectores como productos alimenticios, bebidas, prendas de vestir, envases, actividades de impresión, comercio minorista, polos, en fin, tablets, teléfonos, iban a estar dentro de los productos y los sectores que evidentemente iban a ser parte pues, de esta fiesta mundialista, ¿no? Ahora, no quiere decir, y quiero ser en ese sentido de todas maneras muy tranquilizador, no quiere decir que se va a perder absolutamente todo. Lo que se pierde obviamente es el empuje producto de estos sectores que acabo de mencionar ligados a la selección peruana. Pero por otro lado, veamos el vaso medio lleno, ya no lo veamos vacío. Y lo cierto es que tenemos una serie digamos, de situaciones que se van a dar en el camino que podrían ayudar de todas maneras al crecimiento económico y las paso a describir a continuación. A ver, vamos. Entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre, o sea, justo cuando se está jugando el Mundial, hay 2.7 millones de trabajadores privados formales que van a recibir su sueldo por CTS, ¿no? Y un sueldo por gratificación. Medio sueldo por CTS, un sueldo por gratificación. 1.6 millones del sector público van a recibir su CTS. También van a recibir una gratificación de 300 soles, que no es mucho, pero de todas maneras hay una masa salarial que va a aumentar, es decir, va a haber dinero en la economía para inyectar. Y por más que Perú no esté jugando, digamos, temas de tablets, servicios, agencias de viaje, teléfonos celulares, televisores, todo lo que tenga que ver con ver el Mundial, de todas maneras va a funcionar. Ahora, no al nivel que habíamos pensado. No nos olvidemos que el Mundial, como se juega en Qatar, vamos a tener partidos que se van a jugar pues desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Entonces, lo que antes se iba a invertir, por ejemplo, en restaurantes, será más que todo para la hora de la tarde, los partidos de la tarde, no tanto los partidos de la mañana. Probablemente esto se vea en el caso de la mayoría de peruanos en los domicilios, en el desayuno. Y diferido. Pero sí creo que eso va a ayudar, por ejemplo, a los deliveries. Jesús, ahí yo creo que los deliveries tienen de todas maneras un empuje y como digo, con estos pagos de CTS y de gratificaciones, que no es menor, estamos hablando de 9.000 millones de soles que se van a desembolsar justamente en el momento de la celebración de los partidos del Mundial, que se deben inyectar en la economía, no al ritmo que habíamos pensado, pero algo van a ayudar. Yo te he comentado la vez pasada que va a ser entre 10 a 20%. Entonces, no es menor, creo que va a ayudar de todas maneras. Muchos veremos el Mundial, hincharemos por algunos otros países, pero como digo, no todo está perdido. No hay que ver las cosas del lado negativo. Va a ser de todas maneras una inyección de dinero en un momento que el país lo necesita bastante. Bueno, de lo negativo hay que sacar lo positivo. Entonces no estamos tan mal en realidad. Mira, fíjate que escuchaba a los amigos de Gamarra decir ayer, ya perdimos la clasificación y nosotros estábamos proyectando, ¿no? hasta el Mundial vender o producir 1 millón de prendas de la selección, o sea, imagino que polos, ¿no?
¿Y ahora cómo quedan, no? Ese sector sí está golpeado, por ejemplo, ¿no? Joder, ¿no? Y ahí te doy toda la razón. Los amigos de Marra tienen todo el derecho digamos, de sentir este golpe más que cualquiera, porque efectivamente se habían proyectado, cosa que está bien desde el punto de vista empresarial. Mira, ellos habían tomado una decisión, todos confiados con la selección, lamentablemente no se va a hacer. Ahora, yo creo que ese millón de polos que ya han hecho o que habían proyectado hacer, algunos de ellos todavía se van a poder colocar. Yo creo que no vamos a dejar de vender parte de ellos. Pero tal vez exista la posibilidad también de reinventarse, ¿no? En función a cómo vaya desarrollando el Mundial, yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer a nivel del sector textil confecciones, no serán de Perú necesariamente, pero aún así el fútbol es una pasión y muchos tenemos pues cierto corazón por otros países después del Perú, por supuesto, para lo que son, digamos, acciones de hinchaje del Mundial, ¿no? Bueno, así que por ahí hay algo que también se puede hacer. sí, claro. A ver, también el sector turismo, ¿no? Es otro que se impacta, porque tú tenías previsto, yo decía, ¿no? Si gana Perú, después de las 2 de la tarde, perdón, 3 de la tarde, ya ibas a ver un movimiento de consumo, pero sobre todo lo que ibas a ver era seguramente a muchas personas levantando el teléfono, viendo cómo ir a acompañar a la selección a Qatar, ¿no es cierto? Haciendo seguramente reservas para hoteles y avión, pidiendo presupuestos para poder ir a la cita mundialista, ¿no? Gastos en entradas, no sé. Déjame proyectarme. Incluso creo que hay gente que ya tenía ese presupuesto a la mano como para poder concretar esto si es que se daba la clasificación, ¿no? Ahora imagínate, ahora imagínate que si hay gente que ya pagó eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a hacer? Claro, bueno, los que pagaron probablemente vayan a ir al Mundial, igual irán al Mundial y verán el Mundial y tendrán pues la suerte de repente ver algunos equipos en Qatar, ¿no? Ahora, sí había una proyección de alrededor de unos 5 millones que se iban a destinar en pasajes, que claro, ahí quedan bastante golpeados, ¿no? Y por supuesto también hay que entender en la coyuntura en que nos pasa esto, ¿no? La economía pues no está muy bien. Si bien es cierto que se han recuperado los empleos formales, Jesús, en la parte de la informalidad no ha pasado, ¿no? Más bien han aumentado el desempleo en el sector informal, o el ingreso del sector informal está muy golpeado. Y mira qué irónico, justamente la informalidad está en sectores justamente como el textil, confecciones y como el de restaurantes, que si Perú pasaba, sí iba a generar un impacto importante en apoyo a estos dos sectores. Por supuesto, el sector formal también, pero aún así el informal iba a recibir un empujón, un envión que iba a ayudar a reducir lo que se llama el subempleo, ¿no? El subempleo, es decir, que se gana por menos de lo que se debería ganar. Gran parte de este subempleo, Jesús, está condicionado por los sueldos del sector informal. Entonces, esto sí iba a ayudar, no lo podemos negar, y de alguna manera los sectores en los que iba a haber el empujón, si es que lográbamos esta clasificación, pues eran muy diversos, ¿no? Como decía, manufactura, comercio, servicios, todo lo que son actividades de publicidad, marketing, servicios de delivery, etcétera, que de alguna manera todos englobados representan 15% del PBI nacional. Estoy hablando por fuera del mundial inclusive, ¿no? Pero estos sectores que generan alta mano de obra, empleabilidad, eran los que iban a ganar. No se ha perdido todo, pero sí hemos perdido una parte importante de lo que esperábamos tener con la clasificación. Discúlpame que me haya estado riendo, Carlos, pero aquí me hacen una acotación. Un amigo me dice, ¿qué haces conversando con el arquero de la selección australiana? Le digo, bueno, creo que no tengo la barba tan grande todavía. Pero por ahí vas. No soy yo. El arquero bailarín. Bueno, hay que tomar las cosas con alegría dentro de lo que se pueda también. Gracias por ese comentario. Bueno, no hay que perder el buen ánimo en ese aspecto. Ahora, yo también estaba preguntando, ¿no? Estamos hablando de algunos sectores que se van a ver impactados, estamos hablando de lo formal y lo informal, ahora vamos a lo más grande, a lo comercial, a las grandes marcas, ¿no? O sea, cerveza, casas de apuestas que ahora están cuestionadas, no lo sé, alimentos, ¿no? Grandes compañías que tenían los ojos puestos en la clasificación del Perú. Esa inversión en pauta publicitaria también, obviamente, se ve afectada. Se ve afectada y se recorta por las proyecciones que se habían tenido. Definitivamente el apoyo a la selección tiene un gran arrastre en diversos sectores, como te decía. Eso, lamentablemente,
se va a tener que aguantar, se va a tener que reconducir y eventualmente se tenga que hacer algo en el camino a medida que vayan avanzando digamos, las etapas del propio mundial, o inclusive, ¿por qué no decirlo?, reconducirlo también a otros espacios de la actividad nacional, Jesús, porque finalmente yo entiendo el tema del mundial, es una fiebre, a todos nos gusta, pero no debe ser todo. O sea, la economía nacional tiene una serie de patrones que no nos debemos olvidar. Entonces yo creo que así como se ha perdido el tema del mundial, eso se puede reconducir a otros sectores que nos podrían tener una actividad económica mayor que ha quedado desatendida, ¿no? Bien, Carlos, están muy buenas las proyecciones de la Cámara de Comercio de Lima, pero ustedes también tenían una advertencia, justo a propósito del feriado. O sea, ya nos queda claro que no debería ser una política, ¿no es cierto?, declarar feriado antes de que se juegue un encuentro, ¿no? O sea, digo, ya eso queda clarísimo, ¿no? O sea, y eso afecta directamente a la economía del país. Mira que incluso hasta el presidente del Consejo de Ministros, el señor Aníbal Torres, les mandó un mensaje. No sé si tuviste la oportunidad de leerlo. Decía algo así como que vieran las calles, ¿no? Bueno, las calles ayer estaban desiertas. Sí, bueno, yo creo que al primero habría que, yo le respondería dos cosas, ¿no? La primera es que tenemos que dejar pues los mensajes de divisionismo, por un lado. Número dos, yo creo que no hay que adelantarnos, justamente lo que ha pasado ayer es una muestra de que hay que tomar las cosas en su debida dimensión, en su debido contexto. No es bueno parar el país en una coyuntura como esta, lo que no quiere decir, y como lo mencionamos el viernes pasado, que pueda existir un acuerdo entre el empleador y el trabajador. Esa parte no puede estar por fuera, por supuesto eso se debe dar. Sin embargo, no podemos parar el país, y mucho menos la parte pública. Yo señalé los efectos que genera parar el aparato público, los privados no queremos parar, nadie quiso parar, pero aún así el aparato público, muchas de las entidades no pararon, mandaron sus comunicados, porque parar el aparato público genera un efecto contradictorio, licencias, autorizaciones, hospitales, en fin. Eso no se debe hacer, lo que se debe hacer es tomar las cosas con calma y por supuesto alentar, nosotros dijimos el viernes, alentemos sin parar el país, creo que eso es lo que correspondía. Bueno, hubo cierto desacato de instituciones, claro, el Ministerio de Salud no podía parar citas, ¿no? El Poder Judicial no podía parar tampoco lecturas de sentencias, no sé, citaciones que se habían dado. Aníbal Torres dice textualmente en su tuit, ¿no? Dice, amigos y amigas de la Cámara de Comercio de Lima, miren las calles, 2 puntos, cómo se dinamiza la economía. Yo no entiendo cuál es el criterio el concepto que tenga el presidente del Consejo de Ministros respecto a la economía, ¿no? Tal vez se hubiera dinamizado aún más si no lo hubiéramos declarado feriado. En realidad no había necesidad de parar el país porque a la hora del partido todos íbamos a ver el partido. Eso no estaba bajo discusión. Lo que no teníamos era que cerrar la primera parte del día y después, al haber perdido lamentablemente, continuar con un feriado en las entidades públicas que lo que ha hecho es perjudicar la economía, ¿no? Querido Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Creo que tus datos son importantes. Creo que la Cámara de Comercio de Lima ya ha demostrado, ¿no?, que cumple con una proyección interesante. La próxima no seamos tan, repito yo, porque creo que eso debería quedar claro, ¿no? No deberíamos ser tan confiados, no deberíamos jugar tanto con el destino y deberíamos accionar en función a cómo se dan las cosas, ¿no? Los hechos cuando se concretan. Y ya esto nos debe quedar como ejemplo y seguramente será materia de estudio para más adelante, en el aspecto económico, en el aspecto social y en el aspecto deportivo. Gracias por estar con nosotros. Igualmente, Jesús, muchísimas gracias. Como siempre, un placer con ustedes.